Hola, nuevamente bienvenidos a esta sesión de dramaturgia. Bueno, les he preparado para la sesión de hoy una guía para la escritura de una obra de teatro. Aquí yo les escribo que en esta guía reúno para todos ustedes algunos criterios que tenemos que tener en cuenta al escribir un texto teatral. Las experiencias anteriores, los talleres que he realizado, todo el material que he leído y visto, pues me han servido de base para proponerles algunos ejercicios y preguntas que tienes que responderte antes de enfrentarte al texto teatral, ¿no? Vamos a hablar de la idea. Ahora mismo nosotros estamos en un proceso con ese diario creativo de recopilar durante algunos días, durante 10 días, eh, pues algunas ideas, algunas vivencias, algunos recuerdos, emociones, o hablar de unos tópicos, ¿no? Con el sentido de que eso sea una bitácora de la memoria, una bitácora del recuerdo, que nos quede como una fuente para nosotros recurrir a buscar alguna idea, algún detonante para partir a escribir nuestra obra de teatro. Estamos en ese proceso a través del diario de la cotidianidad. Entonces podemos descubrir en este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que despierta en nosotros nuestra curiosidad, ¿no? Siempre hay miles de historias que se están desarrollando alrededor y yo los invito a que estén atentos, ¿no? Eh, no siempre son sagas, ¿no? Épicas. Yo creo que en ese diario andar, me refiero, también nosotros podemos encontrar eh, un indicio, ¿no? Algo que nos oriente a encontrar ese camino para contar una historia. Eh, entonces, ¿cuáles son los temas que nos ocupan, ¿no? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces aquí, pues yo los invito a revisar ese diario que estamos haciendo, a identificar las acciones, identificar cuál es la visión acerca de lo que vivimos y la importancia que tú le imprimes. Bueno, recordando que en los pequeños detalles también se encuentran esas grandes historias. También podrías identificar un conflicto social que, que te preocupe, ¿no? Los escritores escuchan, observan, eh, es lo que pasa a su alrededor, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta esas conversaciones con nosotros mismos, esos soliloquios donde nosotros analizamos eh, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que vivimos, y nosotros mismos nos respondemos. Puede ser otro ejercicio interesante para encontrar pues esa historia o más adelante también para encontrar esa manera de, esa forma entre la que se comunican nuestros personajes, o sea, cómo dialogan entre ellos, la manera en que lo hacen. En este punto, más arriba, aquí en este recuadro, eh, está, prueba contar tu idea en pocas palabras, o sea, que alguien más la escuche. Si tú tienes una idea, puedes hacerte esa sinopsis, ¿no? Esa sinopsis que también es un punto de partida para todos los que estamos escribiendo un guión, para todos los que estamos escribiendo una obra de teatro, ¿no? Entonces, prueba a contar tu idea en pocas palabras, que sea sencillo de comunicar, que alguien más le escuche para nosotros comprobar si se entiende, si esa persona logra pues entender de la manera más simple y sencilla lo que nosotros estamos proponiendo. Pues luego de pasarnos por esa idea, ¿no? Por hacernos esas preguntas,
por revisar ese diario que estamos haciendo, por ir también a nuestros propios soliloquios, a nuestras propias conversaciones con nosotros mismos, eh, de poder transformar esa idea ya en una sinopsis, ¿no? Para partir. Aquí les hablo de este otro recuadro de los personajes. Cómo creamos nosotros los personajes de nuestra historia, ¿no? De nuestra obra de teatro. Entonces, este autor que yo pues les pongo en este recuadro, Lagos Edri, nos dice que los personajes tienen varias dimensiones, ¿no? El trabajo de nosotros es que el personaje pueda ser un personaje tridimensional, o sea, darle corporeidad, darle sustento, que ese personaje pueda vivir a través de esa historia que estamos contando, ¿no? Entonces él nos propone estas dimensiones que tiene el personaje, ¿no? Eh, nos dice, primero que nada, que tiene una dimensión física y fisiológica, ¿no? Entonces, eso ocupa, pues, su sexo, qué sexo tiene, su edad, su peso, su altura, su apariencia, si tiene alguna deformidad, si tiene alguna enfermedad, etc. ¿Cuál es la dimensión social? ¿Qué nos dice acerca de la dimensión social del personaje? Pues que pertenece a un estrato social, que tiene una ocupación, una educación, una religión, una raza, que tiene una nacionalidad o tal vez una afiliación política. Podemos entender que todos los personajes pues no van a tener todas y cada una de estas características, o no vamos a encontrar en los personajes de la dramaturgia universal todas estas características, pero sí nosotros podemos determinar algunas, ¿no? En los personajes de las obras que leamos, ¿no? La dimensión psicológica, pues cuenta su historia familiar, su vida sexual, o su orientación, digámoslo así también, el autoestima, su actitud frente a la vida, sus habilidades, sus cualidades, su coeficiente intelectual, etc. Entonces veamos que los personajes, si nosotros los vemos, los abordamos con todas estas dimensiones, es muy interesante cómo podemos construirlo, ¿no? Abordar todos estos aspectos y también cuestionarlos, ¿no? ¿Cómo son? Cada uno de esta dimensión, ¿cómo los desarrollamos cada uno de esta dimensión? Bueno, ahora podemos eh, observar aquí que tenemos algunos ejercicios, algunas recomendaciones que nos dan algunos autores y expertos de cómo nosotros hacemos para construir esos personajes. Hay algunos ejercicios en los que nosotros podemos profundizar para crear, para conocer, para poder darle eso, una dimensión mucho más auténtica a nuestro personaje. Entonces, fíjense bien, según esta descripción que yo les acabo de leer, de narrar, de explicar, nosotros podemos hacer los siguientes ejercicios. Podemos crear una biografía del personaje, escribirle su biografía, ¿no? Eh, Tratando, ¿no? De nosotros especificar o desarrollar cada uno de los aspectos que acabamos de ver, que acabamos de estudiar, ¿no? De poder ampliar conocer más esa dimensión, ¿no? Desarrollar cada una de esos estratos, de cada una de esas etapas que acabamos de ver, ¿no?
También podemos redactar una serie de preguntas e ir respondiendo teniendo en cuenta que tienes que obtener respuestas claras que te ayuden y que te faciliten a darle las características propias que lo definen, ¿no? Es una especie de entrevista que le hacemos al personaje, pero como siempre les digo, elevemos el nivel también de las preguntas que le hacemos, o sea, pónganse en ese papel de entrevistador, ¿no? Preparen las preguntas. ¿Qué preguntas les vamos a hacer que pueden resultar suficientemente buenas para que la respuesta también sea muy nutritiva al trabajo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Que tratamos de descubrir, que estamos tratando también de descubrir ese personaje que nosotros estamos haciendo allí, ¿no? Entonces dice que, bueno, aquí su aspecto físico, ¿no? Imaginarlo, dicen algunos, algunos autores, algunas escritoras, que ayuda también a la construcción de ese personaje. Lo he visto, lo he observado en dramaturgos que lo afirman, en novelistas, ¿no? Que buscarle cara a ese personaje también nos ayuda al momento de estar desarrollando los diálogos, de estar escribiendo esa obra de teatro. Entonces busca una foto, colócala allí en el escritorio, ahí en la mesa, donde te sientas a escribir, ¿no? Eh, Dice aquí, algunos autores tienen en su escritorio cada uno de sus personajes. Se puede traducir las huellas del cuerpo, pensar en ese personaje como una imagen, ¿no? Viendo esa fotografía, ¿no? Traduciendo lo que nos quiere decir su cuerpo, su mirada, etcétera. ¿De dónde vienen esos personajes, no? En la historia que yo estoy contando seguramente confluyen otras historias, que es la historia personal de cada uno de esos personajes, ¿no? Nos estamos captando prácticamente una foto de un momento, ¿no? Pero ¿qué hay? ¿Qué hubo antes, no? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? ¿Cómo se relaciona con los otros personajes, no? Así como nosotros nos relacionamos con la gente, ¿no? También tenemos que ponernos en ese papel un poco, digamos, como empático, ¿no? Como, ¿cómo se va a relacionar ese personaje? Bueno, a través de todo lo que hemos hablado, ¿no? En relación con todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo el personaje se verá a sí mismo? ¿No? También es una pregunta súper válida. ¿Cómo se ve a sí mismo? Entonces, dice aquí, lo que le corresponde al escritor es complicarlos, tirarlos al abismo y ponerlos entre la vida o la muerte. Sí, señor. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos, o sea, cómo podemos crear eh, ese conflicto que ahora vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo podemos crearlo, un conflicto que sea suficientemente sólido para que esa historia pueda ser verosímil, ¿no? Como hemos hablado ya en clase, como ustedes mismos conocen este término, lo han usado en otras oportunidades, ¿no? Eh, si ese personaje no tiene un objetivo suficientemente claro, un deseo bien eh, intenso, vamos a decirlo así, y no se encuentra, ¿no? En esa situación límite, es difícil que esa historia pueda andar, pueda desarrollarse, pueda desarrollarse hasta el punto en que nosotros deseamos, que es que una historia pueda atrapar a ese espectador. Y no solo en el teatro, sino también, fíjense, también en los proyectos audiovisuales que ustedes tienen, en los proyectos de corto, ¿no? Es también la misma idea. Entonces, el conflicto.
el conflicto, para que sea verosímil, ¿no? Tiene que haber estas dos fuerzas que se oponen, ¿no? Pero tienen que tener eh, una intensidad, ¿no? Entonces, si esto no es de esta manera, pues esa obra no será, esas acciones no las podemos comunicar, no se desarrolla la historia literal, no tiene un desarrollo, la obra no tiene un desarrollo. Para que siga durando tiene que ser igual de intensa, para que exista la tensión, bueno, en el lector o en el espectador, ¿no? Entonces, ¿cómo es el conflicto, ¿no? Entre los personajes, entre el personaje y el ambiente, entre el individuo y su sociedad? Es un planteamiento realista. ¿Predomina el conflicto psicológico o predomina el conflicto social? Es de tipo filosófico o religioso? ¿Cuál es tu posición, no? ¿Cuál es la premisa que tú vas a escoger, no? ¿Desde qué posición tú te vas a parar para ver el tema? ¿Cómo ves tú esa realidad, no? ¿Pretendes plantear tú algún tipo de crítica o no es tu principal interés? Entonces, eh, también es muy importante eh, recordar, ¿no? El- la fuerza del deseo, ¿no? De conseguir ese objetivo que tiene que tener el personaje, ¿no? Que es lo que a él le va a llevar eh, a, a enfrentarse con ese obstáculo, ¿no? Ya veremos eh, cómo logra enfrentarlo, pero ese deseo, ¿no? Ese deseo, esa antorcha que no se puede extinguir, que es el deseo que lo ilumina a él a poder llevar a cabo una serie de acciones, ¿no? En donde podemos ver pues, la voluntad dramática. Entonces, aquí eh, este recuadro nos dice, ¿no? Que tenemos tres líneas de narración. Lo que los personajes se dicen, ¿no? De los personajes se dicen entre ellos. Lo que le está pasando dentro, ¿no? Y lo que quiero como autor que la gente piense de lo que está pasando. O sea, hay tres líneas narrativas que nosotros tenemos cuando estamos desarrollando y estamos poniendo a los personajes a dialogar, a relacionarse, a- a oponerse o a contribuir para que ese deseo se dé, ¿no? Bueno, bueno, aquí en el último sobre el género, es un drama, es una comedia, fíjense, y es bueno también acotar en este punto que yo siempre les digo que para hablar de temas serios, también lo podemos hacer a través del humor, que también es válido, ¿no? Eh, es un camino solamente pues que yo les recuerdo. Estamos hablando de que no estamos en búsqueda principalmente de hacer una obra postdramática, sino que estamos hablando de unos términos bastante eh, eh, tradicionales del teatro, ¿no? Eh, es lo que deseamos abordar pues, en este primer acercamiento de escritura teatral en esta asignatura. O sea, hay algunas preguntas frecuentes, ¿no? ¿Hace falta un programa especial para escribir un texto teatral? Fíjense, eh, en los guiones eh, puede que exista una estructura
predeterminada, que existan algunos programas que ayuden pues, a darle un formato. En el texto teatral no es necesario, ¿no? Con el programa que ustedes utilicen, dependiendo del sistema operativo que tengan, Word o otro sistema operativo, ustedes pueden escribir una obra de teatro de la manera más simple posible. Eh, yo les dejaré también algunas obras de teatro en el aula, pero aquí yo en este recuadro pretendo darles un ejemplo bastante eh, sencillo, pues. Entonces, fíjense, tenemos el título de la obra, eh, aquí les pongo un ejemplo X. Luego tengo el dramatis personae, ¿no? Tengo la lista, que es lo que quiere decir, que es la lista de los personajes que van a intervenir en esa obra, ¿no? Luego tengo los diálogos en orden pues, de aparición, en orden bueno, vayan apareciendo los personajes y vayan interactuando, ¿no? Hay texto que ustedes pueden ver aquí que está entre paréntesis, ¿no? Aquí vemos un paréntesis y aquí vemos otro. Entonces, por ejemplo, ponemos al personaje de María que se pregunta, ¿qué le pasa al perro? Pero antes de hacer esa pregunta, hay esta expresión aquí, este mandato, ¿no? Con actitud de asombro. Entonces, lo que llamamos acotación o didascalia también se le llama. Entonces, miren, aquí me está reflejando, ¿no? Cómo debe estar María, ¿no? Cómo María tiene que elaborar, hacer, plantearse, pues, esta pregunta. Entonces, con actitud de asombro, ¿no? ¡Ay! ¿Qué le pasa al perro? Sí, podría ser algo así. Entonces, está este tipo de acotación que puede llevar, puede indicar una emoción, un gesto, pero podría también indicar cómo está vestida o algún movimiento. Aquí, en esta otra acotación, dice lo siguiente: la iluminación se vuelve fría a manera de día nublado. El vestuario debe reflejar que los personajes están desalineados. Entonces, aquí me indica otra pauta de dirección que tiene que ver, bueno, con iluminación y que tiene que ver con el vestuario de los personajes. Entonces, el texto teatral, eh, como ustedes lo han visto antes, como lo hemos visto antes en otros materiales, tiene como base el diálogo. Esas acotaciones existen, sí existen, eh, pero dan una idea, ¿no? Dan una idea que el dramaturgo, pues, eh, nos indica para nosotros hacer el trabajo de dirección, pues, tener en cuenta estos aspectos. Esos aspectos pueden cambiar de un director a otro y de la visión que tenga este director, de cuál sea eh, de cuál sea su postura al montar esa obra de teatro. Entonces, no necesariamente esas acotaciones se van a cumplir al pie de la letra, pero sí nos da una idea y bueno, válido leerla, tenerla en cuenta, pero finalmente el trabajo del director, pues, eh, en ese trabajo del director podrá cambiar o podrá permanecer con algunas ideas, pero no tiene esa incidencia, por ejemplo, el texto teatral no tiene
esa rigurosa incidencia del aspecto técnico que sí se denota en el guión audiovisual. Entonces, eso para que lo tengan pues en cuenta, ¿no? Que la base es el diálogo, hay muy pocas acotaciones y creo que cada vez en los textos contemporáneos cada vez hay menos acotaciones, o por lo menos eso es lo que yo creo. Entonces eso lo deben tener bastante en cuenta, de no dar pautas excesivamente de dirección, sino que el trabajo que ustedes tienen que hacer en la escritura de nuestra obra de teatro está basado en la interrelación entre esos personajes, entre los diálogos de esos personajes. Bueno, aquí para saber más les coloco allí el diccionario de términos teatrales de Patrick Paddy, que es un clásico para cualquier estudiante de teatro o de dramaturgia. Bueno, nos vemos en la próxima sesión y bueno, espero que este material les haya sido de mucho provecho. Bye bye.